Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre cómo crear una comercializadora de energía eléctrica. Vamos a dejar 5 minutitos para que se empiecen a unir el resto de personas, ¿vale? Y empezamos. Bueno, buenos días.
de nuevo, vamos a arrancar ya y comenzar el webinar. Han pasado 5 minutitos. Y bueno, simplemente presentarme. Yo soy Leticia Moreno, responsable de la parte comercial y desarrollo de negocio que da servicios a comercializadoras, ¿no? Tanto de electricidad como de gas. Este webinar va muy enfocado a precisamente, ¿no?, aquellas empresas que están planteándose si arrancar, ¿no?, o montar una comercializadora, y esperamos poder resolver, ¿no?, las principales dudas que os vayan surgiendo o que os hayan surgido de cara a poner en marcha este negocio, ¿no? Vamos a presentaros un poquito primero la agenda que tenemos preparada y prevista para hoy. ¿Vale? Vamos a tocar pues, una primera introducción, sobre todo contextualizando, ¿no?, el cómo está el mercado digamos, de la comercialización de energía eléctrica en España. Luego comentaremos también eso, acerca del proceso de alta como comercializadora, el proceso de habilitación, las garantías a depositar, luego cómo es la operación de la comercializadora. Vamos a tocar también, fundamental, la parte, ¿no?, de la función comercial. Supongo que también os preocupará pues, toda la parte del flujo de caja, ¿no? Y por último, las plataformas de gestión, ¿vale?, para llevar a cabo la operación de la comercializadora. Pues vamos a arrancar. ¿Qué tenemos? Bueno, lo primero, ¿qué es una comercializadora, ¿no? Al final, ¿qué es una comercializadora? Al final es una empresa normal y corriente, es una sociedad mercantil y es importante que sea una sociedad mercantil. No vale si es una organización, una asociación o una comunidad de bienes. Debe ser una sociedad mercantil normal y corriente, normalmente una sociedad limitada, una SL, ¿vale? Puede ser una SA, pero bueno, esencialmente se suelen dar de alta empresas, sociedades limitadas, y esta sociedad puede ser de nueva creación o no, pero bueno, de alguna manera sí que se tiene que habilitar esta comercializadora para ser un sujeto que pueda intermediar en la venta de energía entre los consumidores grandes o pequeños de electricidad y el mercado mayorista de electricidad. Para ello, para poder, digamos, operar como comercializadora, hay que pasar una serie de habilitaciones, ¿vale? Ya que, ¿por qué? ¿Por qué está tan regulado? ¿Por qué hay que pasar estas habilitaciones? Porque, bueno, vender energía no es como vender cualquier cosa, no es como vender periódicos, ¿vale? Es algo que al final está muy regulado, sujeto a muchas exigencias, muchas normas, muchas restricciones, y por ello las autoridades tienen un control específico de quién lo hace, quieren tener un control específico de quién lo hace y de qué actividad, y bueno, de alguna manera tener controlados algunos parámetros de cara a ver cómo se está, cómo se evalúa, ¿no?, esta actividad dentro de España, ¿no? Y sobre todo también porque el servicio que se presta a la población es esencial y hay que vigilar y velar porque estas transacciones económicas sean ajustadas a lo que también dice la regulación. Y bueno, digamos, de cara a arrancar con la comercializadora, pues como comentábamos, una actividad muy regulada y además es importante decidir también si uno actúa dentro de la península únicamente o si también va a islas, Baleares o Canarias o Ceuta y Melilla, ¿vale? Porque bueno, aquí de alguna manera hay algunas reglas que cambian y también en el caso de querer operar fuera de la península habrá que hacer también unos procesos, una habilitación específica para estas zonas. Vale, motivos para crear una comercializadora. ¿Cuáles son los motivos clásicos que estamos viendo nosotros de por qué se están montando comercializadoras en España? Pues al final, entre los clientes que tenemos o las personas que vienen a preguntarnos, el primer motivo y el que yo diría que es más importante y que creemos que a mi juicio tiene más sentido es el de tener acceso a clientes consumidores. Este acceso puede ser por una empresa que ya presta servicios a consumidores que potencialmente también podrían comprar electricidad. Por ejemplo, pues estamos viendo muchas empresas que se dedican a servicios de telefonía o servicios de seguridad o mantenimiento o de cualquier otro tipo, que de alguna manera tienen ya una relación más o menos estable con los clientes, que han generado, digamos, una confianza con un número de consumidores y que, oye, si fueran sus clientes, digamos, sus clientes a los que venderle electricidad, perdón, pues representarían al final una cartera suficiente para tener un negocio rentable y que funcione bien. Entonces, bueno, esta es la principal causa y principales interesados comercializadores que vemos, ¿no? Ya, oye, pues tener una cartera más o menos estable y que de alguna manera, pues aparte, ¿no?, de venderles unos servicios, pues venderles la electricidad, ¿no? Y de alguna manera esta venta cruzada que te permite, oye, pues de alguna manera reducir ese coste de captación de cliente, ¿no? También puede pasar que simplemente pues, hay inversores, ¿no?, que tengan capacidad de interés en empezar un negocio e invertir en el sector de la comercialización pues les parezca una opción interesante y que pueda dar beneficios. También otra opción que nos estamos encontrando bastante.
Otro motivo, pues puede ser simplemente que aquel empresario, ¿no?, que decida arrancar, ¿no?, lanzar esta línea de comercialización, pues que ya tenga el conocimiento del sector, ¿no?, que al final a lo mejor venga de vender energía para otras empresas, como agentes independientes comerciales. Y ya que, digamos, ese empresario, ¿no?, ese agente comercial ya cuente con una serie de números, una serie de clientes que pueda, digamos, trasladar a su comercializadora. Esto también, la verdad, que es un caso también muy, muy común. Y bueno, aquí hay también algunas empresas que están adyacentes a la comercializadora de energía, por ejemplo, también las que se dedican a la energía, bueno, al mismo sector, ya sea energías renovables, como promotores o como instaladores de instalaciones fotovoltaicas, bueno, digamos, del propio sector, y que ven que podría ser sinergético, ¿no?, esta actividad con su actividad actual, ¿no? Y bueno, por último, también estamos viendo empresas de otros países, ¿no?, que comercializan energía en otros países y que, bueno, que su estrategia incluye avanzar y crear actividad en España. Esto es una cosa que también se está viendo bastante y bueno, a mí me parece que si estáis en uno de estos supuestos, también os diría que sobre todo en el primero, ¿no?, de tener acceso a clientes, que al final es lo que vemos un poco la joya de la corona, ¿no? Al final es una actividad de volumen, la comercialización de electricidad, y tener acceso a clientes es lo primordial. Y bueno, esto, bueno, digamos, aparte, ¿no?, la clave, ¿no?, la clave que veíamos de la comercializadora es simplemente eso, ¿no?, el tener acceso a clientes, y lo más importante de la estrategia es ser capaces de atraer y generar a estos clientes, como cualquier negocio, pero especialmente la comercializadora. Y luego también la clave, os diría, que es llevar un orden y ser de alguna manera ser muy ordenado y muy preciso en la operación. Al final esta actividad está muy regulada, como os decíamos anteriormente. Simplemente pues hay que saberse muy bien la regulación, que es extensa y compleja, pero hay que saberse eso, dichos procedimientos, seguir las normas y con tenerlo ordenado y no equivocarse. Creemos que no fallar, ¿no?, hace grande y exitosa una comercializadora en su estrategia comercial. Y luego, bueno, queríamos comentaros también unos números, ¿no? ¿Hay hueco en España para empezar esta actividad? Bueno, sí, la verdad que al final lo primordial, ¿no?, es que vemos que en España sigue habiendo un claro interés por comercializar energía. Al final, bueno, veíamos que desde que se liberalizó el mercado hace casi 20 años, esto ha evolucionado mucho y en los últimos 5 o 6 años vemos que esto es claramente creciente, a pesar incluso de la situación tan complicada que tenemos con los precios, ¿no?, en el mercado. Seguimos viendo pues que los números siguen creciendo, ¿no? Actualmente tenemos 497 comercializadoras de electricidad habilitadas en España. En 2020 se crearon casi 50 nuevas comercializadoras y hubo 12 bajas. Y en 2021 vimos que incluso a pesar de estos precios, ¿no?, que sigue habiendo bastante interés y hubo 69 nuevas altas. También digamos, hay que tener en cuenta esas bajas, ¿no?, comercializadoras que se han ido muriendo por diversas causas. Pero bueno, y en 2022 he visto también el dato en el informe de la CNMC y a lo que llevamos de año, creo que había unas 17 nuevas comercializadoras en lo que llevamos de año. Y sí que ha decrementado un poquito, pero bueno, también esperaremos a final de año para que salgan los números ya definitivos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que sigue habiendo hueco, ¿no? Al final sí que vemos que hay un alto porcentaje de la energía que sigue siendo comercializado por esas 4 grandes utilities, ¿no?, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. Pero bueno, seguimos viendo que incluso estas comercializadoras nuevas, no tradicionales, se van cogiendo una parte cada vez más importante de la cuota del mercado, ¿no? Bueno, aquí veíamos que sí que las 4 grandes en doméstico pues se sigue llevando 82% de toda la cuota de mercado, en PYME 58% y en grandes industrias 64% de la cuota de mercado. Pero ya os digo, hemos comparado los números de 2020 con los números de 2021 y bueno, vemos que cada vez la cuota de mercado de estas 4 grandes es menor. Sigue siendo muy grande, pero es menor, ¿vale? Entonces, bueno, ¿es sostenible este número, digamos, de players participando en el mercado?
Pues lo que se está diciendo, al final estas 5 empresas son muy grandes, en general existe cierta desafección y hay muy poca fidelidad en los clientes, consumidores, y bueno, de alguna manera, si los precios de vuestras comercializadoras están en línea, digamos, con lo que hay o con los que tienen en el resto de comercializadoras, os diría que no es difícil conseguir un cliente, ¿no? Al final no hay esa fidelidad general con una comercializadora X, ¿no? Bueno, aquí, bueno, depende un poco también de la estrategia que luego veremos, pero se ve una clara tendencia de decremento, sobre todo en domésticos, de ir hacia comercializadoras no tradicionales, como os decía. Y bueno, como resultado de este análisis, pues vemos que sí que hay hueco para intentar una aventura empresarial en el mundo de las comercializadoras. Vale. Bueno, continuamos. El proceso de alta como comercializadora. Bueno, como os decíamos, a la hora, digamos, para ser comercializadora hay que abordar un proceso muy administrativo, bastante tedioso, no es complicado, pero bueno, digamos que hay muchos organismos involucrados en esta actividad y hay que hacer una tarea, un proceso con cada uno de ellos. Hay procesos que bueno, podéis ver así en este cronograma que hemos preparado, que hay, por así decirlo, tareas que sí que se solapan unas con otras, pero hay otras que para empezar la siguiente hay que haber terminado la anterior, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto lo que hace es extender, ¿no? Y lo que es el proceso de alta, ¿no? Que se alargue, ¿no? Al final estamos hablando que si no hay contratiempos, el proceso de alta dura aproximadamente 4 meses. Pero bueno, es habitual en la práctica, por nuestra experiencia, que al final hemos dado, bueno, es un servicio que ofrecemos, ¿no? El habilitaros como comercializadoras. Hemos habilitado pues más de 20 empresas y bueno, digamos que más o menos nos estamos encontrando con estas cifras, ¿no? En torno a 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque te viene el verano, te vienen unas navidades, el proceso se para, porque al final hay muchos organismos públicos involucrados en el proceso y bueno, de alguna manera no están disponibles, ¿no? Durante estos meses. Y luego, bueno, es normal también encontrarse con contratiempos que dependen también principalmente a veces de vosotros, ¿no? De la propia empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se tengan las escrituras preparadas, 100% listas y que de alguna manera serían las exigencias que tanto MIE como Red Eléctrica piden de las propias escrituras, ¿no? Al final son muy meticulosos, hay que poner en las escrituras un objeto social específico para que nos dé las escrituras por buenas y poder continuar el proceso. Y bueno, digamos que son cositas y puntos, ¿no? Contratiempos que hacen que al final se retrase, ¿no? el proceso de habilitación. Pero bueno, comentaros así a grandes rasgos que bueno, tenemos este cronograma que básicamente arrancaríamos con el proceso, ¿no? de alta en red eléctrica y solicitud de sujeto de alta en el mercado, la red eléctrica y alta como agente de mercado en OMIE. Luego, bueno, luego con el ministerio se comunicaría el inicio de actividad y luego, bueno, tenemos ahí el R2, ¿no? Que nos lo daría la CNMC, digamos, la licencia, ¿no? De habilitación como comercializadora. Y luego tendríamos eso, algún paso con la agencia tributaria para dar de alta el impuesto eléctrico, luego dos procesos también con ACER y REMIT, y luego la alta en distribuidoras, ya digamos para poder arrancar ya sí o sí con la actividad. ¿Vale? Luego lo que os comentaba, ¿qué dificultades son habituales encontrar en este proceso? Pues precisamente lo que os decía, no tener listas las escrituras de la sociedad o que no se ajusten a esas escrituras a lo que exige la ley. Luego, muchas veces también nos hemos encontrado de dificultad de poner garantías. A lo largo del proceso de alta, pues al principio vais a tener que depositar 10.000 euros de garantías en red eléctrica. Bueno, pues es muy común también pues eso, que haya un retraso por conseguir ya sea la aval o conseguir esos 10.000 euros de cara a depositarlos. Luego son problemas a lo mejor que pueda haber con los poderes, si es una sociedad con pues que de alguna manera con una estructura complicada, pues hay que al final que a lo mejor incluso incluir en las escrituras unos poderes específicos que habiliten a una persona específica, concreta, a hacer esta actividad, y esto pues a lo mejor conlleva muchas veces el hecho de que esto pues también suponga un retraso. ¿Vale? Vale, continuamos. Vale, vamos a abordar el tema de las garantías, ¿no? A ver, vale. Vale, las garantías al final bueno, las garantías las tenéis que depositar sí o sí, hay diversos tipos de garantías, pero bueno, digamos que las garantías que se requieren en la actividad de comercialización son esencialmente garantías de pago,
¿vale? Tanto a OMIE como a red eléctrica. De alguna manera, todas las garantías exigen, ¿no? Las garantías exigidas garantizan o aseguran que se va a pagar la energía que se está comprando. Es decir, que una comercializadora compra diariamente en el mercado la mayoría de electricidad, que luego va a vender a sus clientes consumidores, pero no va a pagar esta energía hasta que no pasan X días. Entonces, para OMIE necesita asegurarse de que esa energía se va a pagar y exige al final estas garantías, porque si no podría pasar que una comercializadora comprase electricidad durante una semana y de repente que luego cerrara actividad y OMIE se quedaría, digamos, con una deuda por parte de esa comercializadora. Entonces, bueno, esencialmente estas garantías cubren eso, ¿no? Aseguran el pago de esa energía que, digamos, está comprando por adelantado antes de comprarlas. Bueno, ¿para qué sirven estas garantías? Pues lo que os comentaba, ¿no? Al final, asegurar el pago de la energía que se va comprando en el mercado. Hay una parte que se paga, que es el precio de la electricidad, ¿vale? Digamos, el precio que sube y baja, que habréis visto constantemente. Y luego a red eléctrica se le pagan otros subconceptos que van metidos en el precio final al cliente. ¿Vale? ¿Cómo se aportan estas garantías? Bueno, pues hay varios modos de depositarlas. Puede ser en dinero líquido, aunque también se puede aportar un aval bancario. Se puede presentar también un seguro de caución, incluso una línea de crédito. ¿Vale? Digamos que estas garantías podríamos decir que no deberían ser un elemento que consuma caja. ¿Vale? Esto de cara también a elaborar vuestro flujo de caja y plan de negocio, hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, normalmente no van a consumir caja. ¿Vale? Normalmente luego si se cierra esta comercializadora, son las garantías depositadas se te devuelven íntegras. ¿Vale? Hay algunas que tardarán más que otras en devolverse, pero todas te las devolverían. ¿Y luego qué tipos existen? Bueno, pues que quienes exigen la garantía son OMIE y red eléctrica, y esencialmente depende de cuánta energía estemos comprando y a qué precios esté la electricidad, el megavatio. Pues hay una parte de la operación que depende, digamos, más del precio que estemos ofertando para comprar la energía, y luego hay algo otras que depende, digamos, de red eléctrica, que serían las GOBs y las GOAs, las garantías de operación básica, las garantías de operación adicional. Y bueno, esencialmente todas ellas dependen del volumen de compra que tengamos. Y bueno, de otras cuestiones también más complejas, del precio, de conceptos regulados que digamos que pues, van a ir oscilando en función de distintas variables. Y bueno, digamos que en resumen tendríamos estos 4 tipos de garantías: garantía de crédito mínima OMIE, garantía de operación, que esta ya nos las pedirá OMIE una vez empecemos a comprar energía en el mercado. ¿Vale? Las garantías de operación básica, estas garantías, las mínimas no a depositar son los 10.000 euros que depositamos durante el proceso de alta como comercializadora, que van a ir dependiendo, van a ir variando en función del volumen de compra y de precios regulados, ¿no? Precios de conceptos de mercado. Y luego las garantías de operación adicional, depende de los desvíos que estamos teniendo y de las diferencias también entre los archivos que no dejan de ser la diferencia entre los archivos de liquidación de red eléctrica, que son los archivos que saca con cierta periodicidad red eléctrica y en los que se refleja el precio que ha tenido cada uno de estos conceptos regulados. A veces incluso nos dice cuáles son los desvíos, estos archivos de liquidación, que hemos tenido y cuál ha sido su precio. ¿Vale? Digamos que estas garantías de operación adicional se van recalculando pues en función precisamente de estos desvíos. Luego, bueno, como también sabéis, a la hora también de facturar a un cliente, se suele facturar, al final necesitas por un lado los peajes de distribuidora, ¿no? La información que te aporta la distribuidora y la información de red eléctrica, precisamente para trasladar al cliente esos conceptos regulados, ¿no? Esos conceptos que te está pasando a ti red eléctrica, a ti como comercializadora, y que le vas a trasladar al cliente. Aquí, bueno, de alguna manera, como os decíamos, red eléctrica constantemente va calculando y va mejorando sus medidas, ¿no? Y va incorporando más conceptos regulados a esa medida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera no tendríamos los datos definitivos, la cifra definitiva de cada uno de estos conceptos regulados hasta pasados 11 meses desde que de alguna manera se ha despachado esa energía. Entonces, bueno, obviamente no le vamos a pasar 11 meses después a tu cliente consumidor la factura, ¿no? Sino que le van a pasar pues casi inminente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ahí tienes que, de alguna manera, tener en cuenta esos posibles desvíos y tener también una idea de esos conceptos regulados que le vas a repercutir al cliente, ¿vale? Bueno, aquí lo importante también de las garantías es que debemos llevar una gestión cercana, entendiendo que lo que nos está pasando MIE y red eléctrica es correcto, y bueno, tener también una capacidad de reacción
rápidamente, porque estas garantías, bueno, van aumentando según va creciendo nuestra actividad. Entonces, pues de alguna manera sí, si tenemos prevista un crecimiento muy puntero, tenemos que tener rapidez y disponibilidad de dinero para incrementar las garantías que nos pida tanto Red Eléctrica como MIE. Esto es muy importante porque hay alguna comercializadora que puede llegar a tener serias dificultades si estas garantías crecen mucho y no se pueden aportar con rapidez. Y bueno, luego por último tenía apuntado comentar un poquito también sobre los montos y a cuánto ascienden estas garantías. Esto es un cálculo que tiene bastante dificultad y que se puede hacer fino, pero bueno, digamos, depende, el cálculo de estos montos dependen de muchos parámetros que no controlamos, ya sea la cotización del precio de mercado y bueno, de varias cosas más. Pero bueno, para que os hagáis una idea, si por ejemplo vais a tener 3.000 clientes domésticos que sumen aproximadamente un consumo de 10 gigas, pues las garantías pueden estar en torno a 160.000 euros. Garantías totales, estamos hablando, Red Eléctrica y OMIE. ¿Vale? Que bueno, es una cantidad respetable, pero bueno, para una empresa también de ese tamaño, digamos que podría ser factible, no puede ser factible estas cantidades. Vale. En cuanto a operación de la comercializadora. Bueno, la operación de una comercializadora requiere al final de un conocimiento multidisciplinar del sector de la energía. Al final hay involucradas muchas tareas, muchas actividades dentro de la operación de una comercializadora que de alguna manera pues, nos supone tener, necesitamos tanto recursos como tener gente que sepa, digamos, de todas estas tareas, cada una un poco bastante independiente de la anterior, ¿no? ¿Qué principales tareas incluimos en la operación de una comercializadora? Tenemos la tarea del switching, ¿no? ¿Qué es el switching? Al final no deja de ser la comunicación entre comercializadoras y distribuidoras. Al final, digamos, todas las altas nuevas que tengáis vosotros como comercializadora se tienen que comunicar a la distribuidora a fin de que la distribuidora sepa que ese cliente es vuestro, de la comercializadora X, y os mande a vosotros las medidas. Entonces, digamos, todas estas comunicaciones internas entre la comercializadora y distribuidora, pues se denomina switching. Va a ser eso, intercambio de ficheros XML con un formato específico, regulado. Esta tarea es una tarea que vamos a tener que abordar constantemente, ¿vale? Porque tendremos nuevas altas, tendremos cambios de potencia, cambios de titular que habrá que comunicar a la distribuidora. Y bueno, de alguna manera esta actividad pues, requiere de un conocimiento amplio de la actividad y del sector. Esto al final, como decíamos, el switching es una actividad muy procedimentada, tenemos diferentes tipos de comunicaciones para cada una de las gestiones que queramos abordar. Entonces, bueno, de alguna manera sí que hay que tener un conocimiento específico de esta actividad. Luego, en cuanto a la facturación, bueno, obviamente la facturación a cliente, a vuestros clientes consumidores, bueno, es necesaria, os diría que una de las que más, de cara a eso, a poder, digamos, cobrar del cliente y pues a sacarle un beneficio y poder luego también vosotros poder pagar a todas las partes, ¿no? Al final, la facturación no deja de ser el traslado de todos esos conceptos regulados y conceptos de precio de energía y demás de todas las partes de distribuidora, red eléctrica y OMIE a vuestros clientes. ¿Vale? Al final, bueno, aquí simplemente comentar que bueno, la facturación, lo que os comentábamos, debe hacerse con la mayor regularidad posible para mejorar la caja. No es lo mismo facturar una vez al mes a todos vuestros clientes, es decir, lanzar una única facturación pues a final de mes. ¿Por qué? Porque al final, aquí, ¿qué os pasaría? Que únicamente una vez al mes vais a tener entrada de caja. Si repetimos o de alguna manera repartimos toda nuestra cartera, no sé, en 3, por así decirlo, de tal manera que a lo mejor o semanalmente emitir facturas, pues de manera que también nos esté entrando en caja constantemente dinero, pues oye, pues nos puede de alguna manera pues beneficiar, ¿no? en nuestra tesorería. Y bueno, aquí en la facturación, justo, como os decía, trasladas al final peajes, impuestos y demás, entonces, bueno, que de alguna manera sí que pues requerimos de ese conocimiento de cara a pintar bien una factura, ¿vale? Y tener en cuenta todo lo que tenemos que tener en cuenta para trasladar al cliente. Luego, en cuanto a compra, ¿vale? La previsión y compra de energía es también una de las tareas que os diría más importantes, ¿no? Porque al final, bueno, es una tarea que va a ir acompañada, ¿no? Y coordinada con el switching. Al final, si tenemos más clientes, tendremos que comprar mucha más energía para provisionar a nuestros clientes. Y bueno, esta actividad es tediosa de cara también a los desvíos que puede generarse. Hay que hacer una compra lo mejor posible,
¿vale? Hacer una previsión lo mejor posible para lanzar la orden de compra y que luego, digamos, eso, no nos desviemos lo menor posible, ¿no? Al final debemos estimarnos, como ya sabéis, hay un mercado diario y 6 mercados intradiarios. Entonces, bueno, debe estimarse la compra hora a hora, de cara pues, a tener la mejor previsión posible, pero bueno, luego también tenemos esos mercados intradiarios o de ajuste, ¿no? Que nos permiten, que participando pues nos permiten, en caso de que haya algún error específico o algo, pues poder solventarlo ahí, ¿no? O vendiendo o comprando energía según lo que necesitemos. Y bueno, efectivamente, equivocaciones o imprecisos conllevan a desvíos que suponen pues, una serie de costes que habría que tener en cuenta. Y bueno, toda la parte de esta actividad, luego lo que supone es controlar liquidaciones y garantías, ¿no? Lo que comentábamos, las garantías de antes y luego liquidaciones de OMIE y de red eléctrica que nos vayan haciendo, pues esto hay que llevar un seguimiento muy continuado de cara a que veamos que OMIE se nos está cobrando bien, red eléctrica también, y bueno, de alguna manera esto llevarlo pues muy al detalle, ¿no? Y muy al día. Luego, otra actividad que metemos también en la operación de una comercializadora es precisamente la definición del pricing, ¿no? La definición del precio que le vas a ofrecer a tus clientes. Esto os diría que este es el diamante de vuestra comercializadora. Al final, en el pricing es donde también trasladas tu estrategia, ¿no? Como empresa. Al final, también habrá que tener en cuenta de cara al tipo de precio que queráis ofrecer a vuestros clientes, ya sea indexado o fijo. Pues en el caso de que ser fijo, pues a lo mejor tenéis que cerrar una serie de coberturas o sí, coberturas específicas de cara a poder ofrecer esos precios fijos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el pricing pues hay que llevarlo también muy controlado, ¿no? Hay que definirlo muy bien y de alguna manera también actualizar esos precios según la tarifa que tengan vuestros clientes. Luego, ver también los márgenes, aplicar en cada tarifa, ver también si esos márgenes están en mercado, ¿no? Si de alguna manera sois competitivos y, bueno, como os comentamos, el seguimiento de coberturas. Y luego, por último, el reporting. Vosotros, por el hecho de ser comercializadora, vais a estar obligados a reportar a una serie de organismos, los organismos involucrados, una serie de informes de carácter mensual, trimestral, semestral, anual. De alguna manera, estos informes, ¿no? son específicos de la actividad y bueno, son de obligado cumplimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que esto es importante también tenerlo en cuenta. Sí, comentaros que, bueno, entre los servicios que a crear, como os decíamos, tenemos la parte de habilitación y dar de alta como comercializadora y también tenemos otro servicio de operación, ¿no? De la comercializadora, donde aglutinaríamos todas estas 5 tareas o back office clásico, que nosotros le llamamos, ¿no? Así que, bueno, si necesitáis ayuda o para alguna de estas tareas y demás, pues contad con nosotros sin problema. Vale, vamos a ir a la función comercial. ¿Vale? Al final la función comercial es lo que entendemos que uno pues, debe tener en su cabeza, ¿no? Y debe tener claro y en lo que debe centrarse y enfocarse porque es lo que nos va a hacer diferentes al resto de competidores. Y lo que sí tiene éxito va a hacer que tus clientes se decidan por esta opción, es decir, por vuestra comercializadora y no por otras, ¿no? Al final, cada comercializadora pues, debe decidir, ¿no? A quién se va a dirigir, cómo se va a dirigir a esas personas, qué les va a ofrecer y a qué precio, ¿no? Se lo va a ofrecer. Entonces, bueno, a la hora de diseñar una estrategia comercial, estos son los elementos principales. Hay que tomar una decisión porque en función de eso entiendo que tendréis que decidir vuestra propuesta también de comunicación, ¿no? Esos canales de venta. Podéis hacer a lo mejor una segmentación un poco más creativa, pues tipo, oye, pues vamos a ir a clientes industriales o un cliente más joven, solamente pues que tenga menos de cierta edad. ¿Por qué? Porque son menos tradicionales y a lo mejor les fidelizo de alguna otra manera. No sé, bueno, digamos que aquí podéis ser todos los creativos que queráis. Pero bueno, de alguna manera decidir ese canal de venta en función de ese nicho, de esa segmentación de clientes a la que vayamos a ir. ¿Vale? Luego, bueno, en cuanto a canales de venta, lo mismo optáis por fuerzas de venta específicas o contratar o incluso tenerlas en in-house y, bueno, de alguna manera, pues de alguna manera definir esos canales de venta y el cómo llega a ese cliente, ¿no? Así como el precio que voy a optar, al que voy a optar.
Luego también, bueno, también hay que tener en cuenta el producto, ¿no? Ese producto diferencial que le vamos a ofrecer a nuestro cliente, pues ya siendo, contemplando, ¿no? El ser una comercializadora 100% verde, ¿no? Y de alguna manera, pues aprovisionándoos de garantías de origen para asegurar que vais a ser una comercializadora 100% verde. Luego, de cara también a un servicio de atención, pues al final, a lo mejor lo que podéis decidir es, oye, yo quiero que mi producto sea tal, un indexado de tales características, pero luego realmente mi valor diferencial va a ser que es que voy a tener un servicio prácticamente de consultoría con mis clientes al que les voy a asesorar sobre cómo tienen que consumir y bueno, de alguna manera también incluso ofrecerles la optimización de su factura. Bueno, digamos, aquí depende del producto que le ofrezcáis, pues también de alguna manera va a ser pues eso, ese valor diferencial, ¿no? Que le vais a ofrecer a vuestro cliente y que incluso puede hacer que ese cliente se quede, perdure y que de alguna manera le fidelicéis. Y luego, como os decíamos, la comunicación. Pues aquí veríamos, ¿no? Qué tipo de comunicación, si va a ser muy orientada, si realmente lo que queréis es hacer algo más generalista de cara a disparar, ¿no? A un amplio espectro de clientes, ¿no? Y bueno, también esto, digamos, va a diferenciarse bastante, ¿no? Esto, digamos, que serían las claves, ¿no? Las cosas a tener en cuenta de cara a vuestra estrategia, a definir vuestra estrategia. Vale, en cuanto a flujos de caja, bueno, esto es otra pregunta que todo el mundo tiene y que es esencial. Al final, ver cuánto voy a ingresar y luego qué costes tengo. Aquí, en vez de hacer un análisis y trasladarlo a un Excel, que esto sería pues un poco lo que podríamos hacer, digamos que al final cada estrategia, ¿no? Cada comercializador tiene que tener el suyo. Lo que os vamos a decir es las claves que tenéis que tener en cuenta a la hora de construir ese flujo de caja. ¿Vale? Al final, si tenéis, bueno, aquí si necesitáis ayuda también podríais consultarnos cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, aquí esencialmente lo primero de todo es el margen, al final vemos que es esencial y seguramente que es el driver más importante a la hora de definir y calcular cuál va a ser vuestra rentabilidad. Al final, pensad que vosotros como comercializadora no dejáis de ser el intermediario entre todas esas partes que hablábamos de distribuidora, OMIE, red eléctrica y demás, y el cliente. Al final vosotros vais a mover mucho dinero, son muchos costes que a vosotros van a repercutir, pero vuestro beneficio va a ser el fee que le incluya a ese cliente, ¿no? Entonces, por eso esto es fundamental que el margen que se meta a cada contrato pues dependa del tamaño del cliente, que sea muy mirado, ¿no? Habitualmente los clientes domésticos tienen los márgenes más altos, ¿vale? Más que los clientes industriales, que al final miran mucho más, tienen un volumen mayor y bueno, digamos, el margen, ¿no? En euro megavatio hora es superior en los clientes domésticos. Y digamos que es muy importante, y esta es una de las claves, también el nivel de fidelización que tengáis con vuestros clientes de cara a poner un margen u otro. Si un cliente al final se fía mucho de vosotros, incluso tiene otros servicios con vosotros que le permita o esté súper fidelizado, pues ahí a lo mejor podéis meterle un poquito más de margen, ¿vale? Pero bueno, digamos que el precio de la electricidad ya sabéis que es relativamente opaco y poco transparente y bueno, pues de alguna manera por aquí pues también podéis elegir el cómo acercaros a vuestro cliente, si ser puramente pues transparentes y, bueno, que digamos que luego vuestra estrategia pues va a ir en función y cómo queráis trasladarle y ser de claros, ¿no? con ese cliente. Pero bueno, dentro de la claridad que se puede tener en el sector, que vemos que no es un sector fácil precisamente. Luego, en cuanto a los desfases del flujo de caja, bueno, esto es muy importante. Final, vamos a tener, ¿vale? Bueno, aquí hay que pensar una cosa, y es que la energía se le paga a OMIE semanalmente, ¿vale? Es decir, la energía que compramos una semana la tenemos que pagar el miércoles de la semana siguiente y así las 4 semanas del mes, pero nosotros no enviamos la factura hasta un mes. Y luego tenemos que esperar también a que salga el archivo de liquidación para luego enviar las facturas a vuestro cliente. Es decir, en resumen, es que hasta el día 20 o así del mes posterior no vamos a poder cobrar a nuestros clientes. Entonces, eso implica tener disponible un fondo de maniobra, un dinero, para poder cubrir ese hueco en la tesorería. Y bueno, esto suele estar entre el 3 y 6% de los ingresos anuales. ¿Vale? Aquí también dependerá de si el contrato es indexado o el contrato es fijo y también dependerá de los ciclos de facturación. Lo que decíamos antes, si uno factura todas las semanas o 2 veces a la semana o una vez al mes, va a tener constantemente entrada en el flujo de caja, entrada en su caja y va a tener que de alguna manera que tener un fondo de maniobra incluso menor, ¿no? Luego, en cuanto a los impagados,
es un elemento importante que tenéis que tener en cuenta, ya que hay un porcentaje de consumidores que no pagan la factura y que a lo mejor hay que acabar cortándoles el suministro. Entonces, esto sí que es verdad que va a depender mucho del tipo de clientes que tengáis. Si son clientes domésticos, hay más impagados, y si son clientes, grandes clientes, pues hay mucho menor impago. Al final también suele ser un porcentaje más bajo estos casos, porque se revisa, incluso antes de captar a ese cliente, la situación económica de ese potencial cliente, ¿no? Si al final uno ve que está regular, ¿no? Pues intentan o no cogerlo como cliente, o incluso se les pide unas garantías específicas. Pero bueno, de alguna manera, en resumen, es importante tener una política activa de prevención y control de esos impagados, ¿no? Luego, encima, a la hora de cortar la luz, que al final es la medida coercitiva que el regulador ha previsto para deshacerse, digamos, de esas personas que no pagan, pues al final es un proceso, en caso de una persona física, que sigue un procedimiento muy pesado, que lleva unos cuantos meses, y bueno, es un proceso que hay que manejar y pensar muy bien, ¿no? Porque se puede complicar bastante el tener un cliente que no te paga, y tú al final tú como comercialidad tienes que ir haciendo frente a esos pagos previos. Entonces, bueno, esto puede llegar a tener, estos impagados, puede llegar a tener un impacto del 1 o 2% de los ingresos que tiene una comercializadora a la cuenta de resultados, ¿vale? Y luego, en cuanto a garantías, bueno, aquí, como os decíamos antes, no necesariamente van a requerir una salida de caja. Estas garantías, como decíamos, podéis cubrirlas con avales o con líneas de crédito, y las salidas, bueno, por lo que las salidas también simplemente sería el coste de esos avales o de esa línea de crédito. Pero bueno, suele ser relativamente pequeño el impacto, digamos, en nuestra tesorería. Y luego comentaros sobre cómo gestionar la tesorería de la empresa. Pues al final, cuanto más rápidamente crece la cartera, el consumo de caja va a ser mayor, y por tanto también el fondo de maniobra va a tener que ser más, ¿no? Y va a exigir obviamente más liquidez. Y bueno, por supuesto, también es interesante y aconsejable también trabajar con bancos, ¿no? Porque esta situación la puede resolver bastante. ¿Vale? Y digamos, otros elementos clave, pues eso, aquí lo que comentamos. Bueno, perdóname, sí, esto lo he comentado. Mayor crecimiento, mayor consumo de caja, y es conveniente trabajar con bancos. Eso es. Vale, y luego, para finalizar, pues la plataforma de gestión. Para abordar, digamos, todas las tareas de operación que os comentábamos, es necesario un software, una plataforma de gestión para llevar a cabo toda la operación de la comercializadora. Os decíamos, es verdad que si uno tiene muy poquitos clientes, pues puede hacer la factura más o menos a mano y llevar toda la operativa, pues incluso con herramientas propias, con Excel y demás. Pero es verdad que en cuanto crezca un poco, en cuanto llegue a decenas de clientes o centenas, ya ni os digo, es imprescindible tener un software de gestión, ¿vale? De hecho, nosotros, las comercializadoras que llevamos, no llevamos ninguna comercializadora que no contrate este software, ya que sería, pues, un poco locura, ¿no? Hay algunas empresas que funcionan, lo que os decía, a base de hojas de cálculos, pero bueno, digamos, esto nosotros en nuestros servicios no lo contemplamos. Así que consideramos esta plataforma de gestión, cuando uno ya tiene un volumen específico, imprescindible, de cara también a llevar un negocio, una operación ordenada, más ágil, y hacer un poco más robusto el back office, ¿no? Al final, la herramienta, ¿no? Esta herramienta del software especializado va a contar, digamos, con bases de datos actualizadas y conectadas, con costes regulados del mercado. Vamos a poder, de alguna manera, también te ayuda a, de cara a los clientes que tú tengas, elaborar una previsión mejor y poder hacer la compra no MIE. Te va a facilitar mucho también a la hora de emitir las facturas a tus clientes, ¿no? De construir la factura y emitirlas. Y obviamente también todos los procesos de switching. También con esas herramientas, pues también facilitan esta parte. E incluso, aquí no lo hemos incluido, pero elaborar algún informe de estos obligatorios que tenemos que emitir a los organismos involucrados en la actividad, pues también nos puede ayudar en alguno concreto. Vale, luego en España, pues sí existen distintas opciones para contratar software, ¿no? De este tipo. Algunos sí que son a medida y otros están ya hechos. Digamos, de alguna manera ya recogen, digamos, en una versión estándar todo los conceptos regulados y todas estas actividades. Y bueno, que de alguna manera son herramientas, digamos, ya comerciales, no tan ad hoc, sino herramientas comerciales que utilizan infinidad de empresas, están muy testadas y funcionan bien, ¿vale? Nosotros esencialmente trabajamos con dos plataformas que os diría, son proveedores de tecnología nuestros, y esencialmente trabajamos con ellos, y bueno, son herramientas, como os decía, que están muy testadas.
Y luego, por otro lado, hay varios proveedores, ¿no? De diferentes tipos. Algunos, hay proveedores también, unos nuevos, otros que vienen del mundo eléctrico, otras que vienen del mundo software. Hay todas las opciones, había así por haber, ¿vale? Nosotros, como os decíamos, trabajamos con 2, pero que suelen encajarles a todos nuestros clientes, pero vamos, que hay muchas más, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente qué elementos nos supone o qué elementos hay que tener en cuenta de cara a decidir una herramienta. Pues precisamente esto, ¿no? Lo ponemos aquí abajo. Va a depender mucho del tamaño de la empresa, del número de CUPs que pensamos que vamos a tener, de luego lo complicados y lo robusta que queramos que sea esa herramienta, ¿no? Y al final, si tenéis ya un negocio ya construido, incluso ya tenéis un sistema de contabilidad específico que queráis, digamos, utilizar para esta actividad, probablemente vayamos a tener que hacer un desarrollo específico de conexión de APIs entre la plataforma de gestión y vuestras plataformas que ya utilicéis. Pues bueno, digamos que eso todo va de alguna manera a repercutir, ¿no? En la decisión de qué herramienta coger, ¿no? Bueno, al final la compra, ¿no? También va a ser una figura, la previsión y compra no deja de ser, es una de las actividades más importantes, ¿no? Y bueno, también de cara a cómo de compleja sea la compra, pues también pues tenemos que utilizar una herramienta u otra, o incluso eso, acudir a lo mejor si tenéis una cartera muy específica y relativamente rara, pues a lo mejor incluso hacer una herramienta ad hoc para vosotros. Bueno, digamos que estos son los elementos que entendemos que te van a ayudar a decidir, ¿no? Sobre qué plataforma escoger y cuál no. Vale, bueno, hasta aquí es lo que habíamos preparado para hoy. Entendemos que estos son los puntos, digamos, que hay que tener en cuenta, sobre todo de cara a poder comenzar a operar, ¿no? Con la comercializadora. Y bueno, dejaros simplemente unos minutitos por si queréis lanzar alguna pregunta, ya la resolvemos. Bueno, si tenéis ahí en vuestra pantalla, tenéis una cajita a la derecha, un apartado de preguntas, las podéis lanzar por ahí y las intentamos responder. ¿Vale? Y si os quedáis con alguna duda, de todas maneras, aquí tenéis mi correo y bueno, el número de la oficina, y cualquier duda pues nos la lanzáis, si alguno se queda con alguna dudilla y no la pregunta por aquí. Pero bueno, vamos a dejar 5 minutillos para que pongáis las preguntas y las respondemos ahora, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ahora seguimos. Vale, vamos a ir respondiendo. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cómo puedo gestionar la compra de garantías de origen en el caso de inicio de actividad como comercializadora al no tener datos de compra de energía de años previos? Vale, esencialmente las garantías de origen, la compra de garantías de origen, tú lo que vas a hacer es hacerla o cerrarla a final de año, ¿no? Tú normalmente al final aquí, como te decía, todo, digamos, el proceso de compra y gestión de garantías de origen se hace, digamos, a año vencido, por así decirlo, ¿vale? Aquí en diciembre lo que vamos a hacer es precisamente el cálculo, ¿no? de ver cuánta energía se ha comprado a lo largo del año para tus clientes y buscaríamos las garantías de origen que tú necesitas para cubrir con el 100%, en el caso de que quieras ser una comercializadora 100% renovable, pues buscaríamos
a tenedores de garantías que te vendan, ¿no? Por así decirlo, esas garantías de origen por el valor del 100% de la compra de ese año. Pero digamos que se hace a año vencido y luego las puedes redimir y como que las redimes, creo que tienes hasta marzo del año siguiente para redimirlas, ¿vale? Pero digamos que para que te quedes con la idea es a año vencido, ¿vale? Todo eso sí que sería. Vale, nos comentan también, ¿es posible repetir los montos de garantía necesarios para iniciar una actividad de comercialización? Pues esto la verdad que no sé si lo he dicho. A ver, las garantías al final son bastante complejas de calcular y muy variables, ¿no? Pero bueno, esencialmente para iniciar la actividad lo que necesitas son los 10.000 euros de garantías que depositamos en Red Eléctrica durante el proceso de habilitación. Y esencialmente eso. Y luego sí que una vez arranques ya con la operación y se compre en OMIE, vais a tener que depositar. En un inicio, pues si no crecéis de una manera súper picuda, por así decirlo, ¿no? De una manera muy pues, tremenda, lo que vais a hacer es, pues probablemente a lo mejor con esos 10.000 euros te tiréis bastante y luego a lo mejor depositar todos los meses en torno a 1.000, 2.000 euros. ¿Vale? Y luego no he comentado, hay unas garantías ahora que, bueno, se está simulando, no es definitivo, y bueno, comentaros que la semana que viene se va a celebrar también un webinar sobre garantías, específicas sobre garantías, y se hablará de esto, ¿vale? Se está hablando de unas garantías del mercado de ajuste, ¿vale? Que se están bueno, valorando a ver si tiene sentido incluir, ¿no? Se están simulando. Son garantías a depositar en OMIE precisamente por estos servicios de ajustes. Así que a estas garantías que explicábamos anteriormente habría que sumar, en caso de que esto se apruebe y tire para adelante, estas garantías de servicio de ajuste. ¿Vale? Esto probablemente en el próximo webinar lo comentemos. Vale, me pregunta, ¿las facturas de la distribuidora se pagan antes de facturar? Aquí vamos a tener de todo tipo. No, normalmente no. Creo que es a los 15 días. Esto, a ver, ¿y cuándo se aprueba la ley? Vale. Esta pregunta que ahora mismo me lanzáis, sí, la tengo que consultar. La tengo que consultar. ¿Vale? Pero esencialmente las distribuidoras se pagan una vez lanzada la factura, luego es a los 15 días desde que se te emita a ti las facturas. 15-20 días. ¿Vale? Que aquí la idea, eso, cuanto más recurrente hagas tu proceso de facturación, ¿vale? Si tú, oye, pues te descargas los F1 de distribuidora y inminente facturas, pues de alguna manera sí que incluso puedes tener en tu caja esas facturas de tus clientes y poder pagar a las distribuidoras con este dinero. Al final va a depender también eso de un poco tu periodo de tus ciclos de facturación a tus clientes, esencialmente. ¿Vale? Luego me preguntan, ¿cuáles son las ventajas principales de acceder al mercado a través de representante? No sé si aquí os referís a ser consumidor directo, quizás. No sé, en el caso de que tú quieras ir directamente a comprar en el mercado como consumidor y no irías como comercializadora, irías como consumidor, pues las ventajas es que, bueno, tienes que tener, normalmente esto se aplica a clientes de gran consumo porque te van a pedir también una serie de garantías de cara a ir directamente al mercado. Aquí, digamos, no tendrías una comercializadora, vas tú al mercado, tienes digamos, los peajes, ¿no?, de distribuidora se te pasarían a ti directamente y luego te ahorrarías pues la tasa municipal, el fee de la comercializadora, ese beneficio de la comercializadora y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Vale? A ver, que no me deje ninguna pregunta. Vale, dice, ¿cuál sería el mínimo lógico de megavatios para tener un negocio rentable? Bueno, esa es la pregunta del millón. Nos la hacen. Y, a ver, yo os diría así a voz de pronto, en torno ya a cientos de clientes, 1.000 clientes. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos un cliente con 300, tenemos un cliente comercializadora con 300 CUPs,
pequeños, ¿vale? Esencialmente domésticos, y tiene un negocio completamente rentable. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor tiene un negocio sinergético, al final no tiene contratados a nosotros y no tiene ningún recurso adicional, luego tiene pues otros, ya te digo, tiene otros negocios que hacen una sinergia perfecta con su negocio de comercialización y funciona perfectamente. Entonces, pues digamos que en función de vuestra estrategia, ¿no? La estrategia que queráis seguir. ¿Vale? Pero bueno, os diría que esencialmente aquí lo que tendríais que hacer es, aunque sea un plan de negocio de cara a ver vuestros costes fijos, ¿no? Y ver también el margen, ¿no? Que le sacaréis a vuestros clientes. Y sobre todo ver ahí el break-even, ¿no? El ver realmente con cuántos clientes necesitáis en función del margen que queráis obtener, que vayáis a obtener de ellos, pues digamos en qué momento cubrirías todos tus costes, ¿no? Y ver en qué momento, a partir de cuántos clientes, digamos, empezarías a obtener beneficios. Yo creo que sería un poco el ejercicio que haría. Y no entran más preguntas, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Cualquier otra cuestión que os surja o lo que sea, escribirme a este correo maz@creara.es y os resolvemos y os responderemos en la medida posible, pues tan pronto como sea posible. ¿Vale? Muchísimas gracias y como os digo, la semana que viene organizaremos otro webinar, supongo que os habrá llegado la información sobre garantías, ¿vale? Sobre garantías a depositar y comentaremos también novedades de estas garantías que también pues que están ahora también con ello. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.